tal? Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y le doy la bienvenida a Estudiando las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a platicar de un tema en el cual los judíos siempre se han adjudicado esa bendición particularmente para ellos porque vamos a hablar del tema ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es solamente parte de mi pueblo, solamente parte del Israel material, solamente los que me hacen el bien conmigo o cuando yo hago el bien con alguien. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a platicar de este tema el día de hoy en Estudiando las Sagradas Escrituras. Permanezca con nosotros. Para iniciar nuestro tema del día de hoy, yo los invito a que leamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 39 para abordar el tema del día de hoy, ¿quién es mi prójimo? A lo que veíamos hace un momento, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es solamente, es cualquiera que esté a mi alrededor, o mi prójimo es solamente cualquiera que esté alrededor, pero solamente de mi pueblo, o solamente del pueblo de Israel. Esta palabra aplica solamente para Israel y no solamente para el Israel material y no para los demás pueblos. ¿A qué se refiere la palabra prójimo? ¿De dónde viene? Antes de leer Mateo 22, 39, quiero comentarles la raíz etimológica de la palabra prójimo. La palabra prójimo es una palabra que procede del latín proximus, que hace referencia al que está próximo a mí. Pero esta se toma del griego, que a su vez viene del hebreo, porque hay que recordar que esta palabra prójimo viene del Antiguo Testamento, donde pues es un mandamiento de parte de nuestro Dios, amar a su prójimo. Incluso en los mandamientos menciona la palabra prójimo. Por lo tanto, esta palabra es una palabra muy antigua, pero en el hebreo viene de rea. Si nosotros lo tomamos directamente de la palabra latín proximus, nos va a dar la idea de que mi prójimo es cualquiera que esté cerca de mí. Y en el hebreo también lo habla de esa manera, o su significado también es de esa manera. Alguien o algo, pero sobre todo alguien que esté enfrente de mí o al lado mío. Pero en el pueblo de Israel siempre se tuvo la idea de que el prójimo era así, alguien que esté a mi lado, pero de mi pueblo. Vamos a ver qué es lo que dice en el mandamiento cuando el Señor Jesús retoma estas palabras del Antiguo Testamento. Vamos a leer en Mateo 22, 39, dice, y el segundo es semejante, hablando de los dos mandamientos que el Señor pone, o que el Señor comparte como un resumen, porque hay que recordar que la ley era exterior. Un día vamos a platicar, si Dios nos permite, de la ley, porque solamente diciéndolo de manera breve, la ley era exterior. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Pero se enfocaba solamente en lo externo. Pero el Señor, más allá de lo externo, se fue al interno. Cualquiera que deseara una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró con ella. Y hay cosas donde el Señor Jesús no toma solamente lo exterior, sino que el Señor Jesús se va a lo interior. Pero un día platicaremos sobre eso con la ayuda de nuestro Dios. Fíjense bien, vamos a ver lo que nos dice entonces en lo segundo que dice nuestro Señor Jesús. El segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo toma de Levítico 18, capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la Torá y los Nevi'im, es decir, la Torá en el hebreo, que es la ley, y los Nevi'im, que es los profetas. Vuelvo a recordar que en el Antiguo Testamento se divide en la ley, que es la Torá, o los 5 mandamientos, o los 5 libros de Moisés, los Nevi'im, que es como se le llama a los profetas, pero en el hebreo. La palabra profeta es una palabra griega que se utilizó ya cuando la Biblia hebrea, digámoslo entre comillas, la Biblia hebrea se tradujo al griego. Y entonces se utilizó la palabra profeta y después se pasó al latín y ya del latín se pasó a otras Biblias como lo es la Reina Valera y a la par del griego se tradujeron a otras versiones. Pero bueno, de esto depende la ley y los profetas. Así que entonces partamos de este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, bueno, ¿quién es mi prójimo? Para amarlo como a mí mismo, ¿sí? No como si fuera yo, sino como a mí mismo. Es decir, no conforme a mis gustos, no conforme a mis necesidades, sino conforme a la necesidad que Él tiene, como si yo estuviera en su lugar. No es lo mismo decir, amarás a tu prójimo como si fueras tú mismo, que decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted que me está escuchando en este momento, pues tiene dinero en el banco, tiene, digamos, unos 60,000 pesos, tiene unos $1,000 en el banco, unos $15,000, y usted se puede ir a comer a un restaurante, ¿verdad? Pero hay una persona que está a su lado y que pues va a festejar algo o va a tener alguna pequeña comidita en su hogar porque pues no tiene la suficiencia, ¿verdad? La persona que tenga dinero le va a decir, mira, vete a tal restaurante. Ahí pero sabiendo que él es pobre, mira, vete a tal restaurante, ahí ese restaurante comen bien. Pero no se está poniendo en su lugar, está pensando como si fuese él mismo. No te pongas como si fueses tú mismo, ponte en su lugar. Mira, no tienes los recursos, mira, yo te invito a comer a mi casa. Mira, yo te llevo a comer a un buen restaurancito. Mira, Y no solamente es como por un ejemplo, pero vamos poniendo otros ejemplos en relación a la necesidad del ser humano, en el qué comer, qué vestir, ¿sí? Mira, no tienes que vestir, pues cómprate algo en tal lugar. Bueno, pero si él no tiene la suficiencia, yo me debo de poner en su lugar. Si, estás enfermo, mira, vecino, ¿sabe que soy enfermo? Sí, vaya a tal lugar. Bueno, pero si no tiene la solvencia para ir, yo lo voy a ayudar. No lo voy a poner en mi lugar como si él tuviese dinero. Yo me voy a poner en su lugar viendo que él no tiene los suficientes recursos económicos. Entonces, no es amarás a tu prójimo como si fueras tú, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, como si tú estuvieses en ese lugar y tuvieses esa necesidad. Parte de ello lo habla el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, que ya lo hemos leído muchas veces. En el capítulo 10 dice, parte de ello lo vemos en Lucas capítulo 10, el Evangelio según San Lucas capítulo 10, el versículo 25 del buen samaritano. Dice que había un intérprete de la ley que fue a probar al maestro, es decir, fue a tentarle, fue a poner algo para ver si caía en el error, que él esperaba que cayera en ese error. Entonces decía, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Señor Jesús le dice, ¿qué lees en la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice en la Torá? Hablo de esta manera, no porque quiera yo hebreizar el lenguaje, sino para que conozcamos entre lo que es nuestro lenguaje y el lenguaje hebreo. ¿Qué lees en la ley? ¿Qué lees en la Torá? ¿Cómo está escrito? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y
a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo conocía porque era intérprete de la ley. Bueno, pues bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero entonces aquí entra la pregunta a la que nosotros nos enfrentamos. La pregunta que viene el día de hoy es esta. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Vuelvo a recordar que en el tiempo en que los judíos, antes del Señor Jesús, antes de que nuestro Señor Jesús viniera a esta tierra, ellos pues tenían la idea de que prójimo significaba, sí, el que es de mi pueblo, el que es de mi nación, el que es de Am Israel, el que es del pueblo de Israel, eso significa Am Israel. Pero les voy a decir algo. Les voy a decir algo que ustedes tienen que notar con mucha facilidad. La Biblia en el Antiguo Testamento no nos da una sola definición de lo que significa prójimo. Es decir, no dice prójimo significa tu hermano de tu pueblo Israel. Tampoco dice prójimo significa el que está al lado tuyo. Es decir, no digo que tampoco no lo dice. Yo lo que estoy diciendo es, o que no lo voy a entender así, yo estoy diciendo que en el Antiguo Testamento no hay una definición, ni hay un ejemplo tan claro como lo pone el Señor Jesús. No hay un ejemplo en que en el Antiguo Testamento diga, mira, si tú ibas por el camino y alguien de tu pueblo Israel vino y te ayudó, él es tu prójimo. Pero ¿quién es el que viene a poner una luz para ver de una forma tan clara la enseñanza de nuestro Dios? Pues su Hijo Jesucristo. Porque hay que recordar que Él, nuestro Señor Jesús, no hablaba de Él mismo, sino Él hablaba lo que Dios le daba que hablara. Así que entonces, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para dar a conocer el verdadero significado de la palabra prójimo? Hay que recordar, pueblo de Israel decía, mi prójimo solamente de mi pueblo Israel. Pero vamos a ver entonces cómo nuestro Señor Jesús abre este conocimiento. Trae, como dice en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que Él fue el que trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Ese es un texto muy profundo que nos da a entender demasiadas cosas, pero vamos a ver ahorita por lo menos la palabra prójimo. Vamos a observar, y nuestro Señor Jesús pone un ejemplo, porque, bueno, el intérprete de la ley dice, ¿quién es mi prójimo? Como para decir, bueno, dime tú, para poder cumplir la ley, dime tú. Pero en esta justificación, además lo que buscaba, pues es seguir encontrando el error. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Pues normalmente era un judío el que descendía por esos lugares, aunque también vemos al samaritano que está en ese lugar. Pero eran los judíos los que normalmente pasaban por allí, aunque el Señor Jesús no se preocupa por dar una razón de esta persona. No dice cuál era su nacionalidad, si era judío, si era sirio, si era egipcio, si era, no sé, samaritano. No nos dice qué era, pero nos dice que lo importante es que descendía de Jerusalén a Jericó. Hay que recordar que Jerusalén, quien ha visto los mapas y pueden verlo a través de internet, la parte de Jerusalén está en alto, pero también es un lugar muy escarpado, muchos montes, muchos cerros, son lugares desérticos. Y Jerusalén estaba en la parte de arriba. Por eso comúnmente escuchamos subió a adorar. Así que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Sí, miren, es importante entender que hay lugares por los que uno suele pasar, pero se debe tener mucho cuidado porque hay lugares donde ya los ladrones
tienen medido su territorio. Es decir, cuando pase alguien por aquí, vamos a hacer estas artimañas para que se detenga y robarle. Aquí en este caso, esta persona o este hombre que iba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de estos ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, ya estar en un estado así, pues es porque esta persona obviamente no podía ni siquiera levantarse. Pero como estaba en el camino, fácilmente podía ser visto por los que pasaban por allí. Hay que entender que todos procedemos de uno. Eso es importante conocerlo. Todos procedemos de uno. Procedemos de Dios, procedemos de Adán y procedemos de Dios. Por lo tanto, nuestra naturaleza como seres humanos debiera ser, aunque no lo sea, pero debiera ser nuestra naturaleza como humanos ayudarnos. Que es de una religión, que es de un partido político, que es de cierta clase social, realmente por la naturaleza de la que estamos hechos y porque procedemos de Dios y el ser humano, óigalo bien, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, debería tener por naturaleza o por esencia, mejor dicho, debería tener por esencia los atributos de Dios. ¿Qué atributos de Dios debería tener? Amor, solidaridad, misericordia, tantas cosas que debería tener el ser humano tan solo por el hecho de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano se ha buscado sus propios caminos, se ha oscurecido dentro de su alma, sus ojos se han vuelto tinieblas, y si en sus ojos hay tinieblas, pues cuánto más no serán las mismas tinieblas. Pero el ser humano se ha ido corrompiendo y ya ha perdido el sentido de la fraternidad, de la solidaridad. ¿Por qué? Porque vamos a ver este ejemplo y yo en parte lo entiendo, le voy a decir por qué. La semana pasada yo grabé un video donde yo les platicaba del accidente que yo tenía. Del vehículo dio vueltas en el pavimento, dio vueltas en la terracería, cayó parado el carro, pero cayó a un barranco de 4 metros hasta que logré detener mi vehículo. Yo salí de mi vehículo y salí a la carretera arriba a pedir ayuda y pues los federales me ayudaron, los federales que pasaban por allí. Pero los federales me hicieron ver algo, donde yo comprendo parte de esto. Me dijeron los federales, imagínese que usted dice, pero ¿cómo fue su accidente? Le digo, venían muchos vehículos del lado izquierdo y venían otros detrás de mí. Y pasó esto y aquello, y me dijeron los federales, oiga, y si usted me dijo, viera cómo es la sociedad ahora, ha perdido sus valores de hermandad, ha perdido sus valores de fraternidad, de solidaridad. Dice, ¿cómo es posible? Dice, si usted en este accidente tan aparatoso en el que usted se vio, dice, me decían ellos, y usted cayó al barranco, si usted hubiera quedado prensado en el vehículo, dice, nadie lo hubiera visto allí en el barranco. Se hubiera desangrado, se hubiera muerto, se hubiera quedado paralítico. Dice, porque nadie de las personas que lo vieron a usted accidentarse, ninguno de ellos fue bueno para orillarse y auxiliarlo. Ninguno de ellos fue bueno para detenerse y hacer una llamada para que vinieran a ayudarlo. Usted dice, corrió con mucha suerte, es un milagro que usted esté vivo. Dice, y mucha suerte fue de que usted hubiera salido del vehículo por su propio pie para que hubiera pedido ayuda. Y yo ahí entendí, bueno, sí es cierto, la importancia de ser ayudado por alguien. La importancia de recibir el socorro de alguien, de no morir allí uno, morir desangrado, morir paralítico, 1 día, 2 días, no sé cuántos muere una persona estando en ese estado, quizá desangrándose. Y lo mismo pasó con esta persona que descendía de Jerusalén a Jericó. Quedó medio muerto. ¿Qué hubiera pasado si nadie, ni siquiera el samaritano, lo hubiera ayudado? Pues si quedó medio muerto,
pues ahí hubiera muerto con toda seguridad. Pero hubo alguien que tuvo misericordia, hubo alguien que se compadeció, hubo alguien que fue movido su corazón, porque dice, y puso el Señor ese ejemplo. Igual podía haber puesto el ejemplo de algún judío, o pudo haber puesto el ejemplo de cualquiera, pero en este caso puso el ejemplo de un levita, y puso el ejemplo también de un sacerdote, de un Cohen, o un Cohen, porque también existe lo que es el Cohen Hagadol o el Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote. Cohen o Cohen es sacerdote, pues bajo un levita y bajo un sacerdote. ¿Cuál era la diferencia entre un levita y un sacerdote? Tenemos que entenderlo para conocer la profundidad de este pasaje. ¿Cuál es el oficio o cuál es la diferencia? ¿Que no un sacerdote es un levita? Pues sí, pero se marca una diferencia entre un levita y un Cohen, o un sacerdote, o un Cohen que es un sacerdote. El levita es un descendiente de Leví, de la tribu de Leví, y Dios los tomó para que fueran para él, pero designó una familia en especial, que era la familia de Aarón, para que estuvieran como sacerdotes, y uno que estuviera como sumo sacerdote, que era Aarón, y en su caso su hijo mayor que le continuara cuando él ya no estuviera. Y así iban a hacer por las generaciones siguientes. Pero Dios entonces estableció dos trabajos, uno para todos los descendientes de Leví, excepto la familia sacerdotal que era por Aarón, y otro trabajo en especial para los que eran levitas, pero por el sacerdocio, es decir, por Aarón. Entonces, hacemos una diferencia: los levitas que no son sacerdotes y los levitas que sí son sacerdotes. Los levitas que sí son sacerdotes son de la descendencia de Aarón, que también es de la tribu de Leví, pero es una familia que Dios apartó, Dios la consagró para que fueran una familia, aunque levitas, pero fueran una familia de sacerdotes. ¿Cuál era la diferencia? El levita podía, cuando estaba el tabernáculo, mientras ellos vivían en el desierto y parte del tiempo que estuvieron ya instalados en Canaán, porque todavía no sé, el primer templo lo hizo el rey Salomón. Hasta entonces, el tabernáculo, hasta entonces, se hacía o se consagraban el lugar santísimo y el lugar santo estaban en ese tabernáculo, que era hecho de pelos de los animales, de las ovejas, de las cabras. También eran hechos con pieles, y tenían que armarlos como tiendas grandes, como si fuesen tiendas de campaña, pero grandes, y todo ese mobiliario para armar y desarmar lo hacían los levitas. También preparaban los panes de la proposición, estaban al cuidado de las puertas del templo, y tenían sus oficios, tenían sus trabajos, tenían sus trabajos, pero los sacerdotes, incluso también los levitas, cuidaban de los graneros, cuidaban de las especies o especias, pero los sacerdotes eran los encargados de presentar las ofrendas a Dios, tenían un lugar más especial. No se diga del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Quiere decir que el sacerdote y el levita que pasaron por allí eran personas, se puede decir, allegadas a Dios, pero ninguna de ellas actuó como prójima. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos son prójimos, pero no todos actúan como prójimo. Así que quien obró como prójimo fue uno solo, y quien podemos decir en todo el sentido y en toda la extensión de la palabra fue el prójimo de esta persona que quedó medio muerta. Dice, pero un samaritano, vamos a leerlo desde 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Pero un samaritano, ahora, ¿quiénes son los samaritanos? Esta es una pregunta muy interesante. Por ahí nosotros, cuando empezamos hace 2 años nuestros estudios, yo les platicaba de Samaria. Les recomiendo que vean ese video para que se entienda más a fondo sobre los samaritanos. Pero eran de las tribus del norte, de todas las tribus que se juntaban en el norte. Israel se dividió a la mitad, aunque en realidad no a la mitad, porque en las tribus del sur solamente quedaron Judá y Benjamín, y todas las demás tribus del norte, con el tiempo, cuando llegaron a la cautividad, se mezclaron con asirios, llegó a ser y llegaron a llamarse samaritanos, ya no israelitas, sino samaritanos, lo cual era una expresión de amargo desprecio, los samaritanos. Incluso si usted recuerda, cuando el Señor Jesús da la parábola de los leprosos, de los 10 leprosos, dice que les ordenó que fueran y que se presentaran, y en el camino fueron limpios, pero solamente uno regresó. ¿Y quién fue el que regresó? Un extranjero, que era samaritano. Así que aunque trajeran parte de la sangre de Israel, aunque ya era mezclada, para los judíos, los samaritanos eran como extranjeros. Por eso en Juan capítulo 4, aquella mujer samaritana le dice: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que eran extranjeros, eran mal vistos por el pueblo judío, eran, por decirlo de alguna manera, eran impuros, porque ya no eran puramente Israel, sino que estaban mezclados con asirios. Así que ese que era extranjero, ese que era despreciado por los judíos, ese que era visto con la vista hacia abajo, pues aquí en la parábola hace que dé un giro de 360 grados la forma en la que se portó. Porque dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. No el levita, no el sacerdote, no el Cohen, sino aquel samaritano. Entonces el samaritano se acercó y fue movido a misericordia. Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, pues era lo que contiene alcohol, y de alguna manera suaviza, como para entumecer un poquito el lugar, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿La humanidad en la actualidad está dispuesta a sacrificar tiempo? ¿Está dispuesta a sacrificar dinero? Yo recordaba, pensando en lo que a mí me pasó, ¿qué les costaba a las personas detenerse de su camino, regresarse y ayudarme, si es que yo hubiera quedado ahí? ¿Qué pasará con las personas que se accidentan y las personas que ven el accidente se pasan de camino? ¿Qué les costará a lo mejor media hora de su tiempo si van a la playa, si van a un negocio? ¿Qué les costará media hora de su tiempo detenerse, ayudar y hablar por teléfono? Hoy las personas se les hace pérdida de tiempo ayudar a una persona en peligro. Gastar a lo mejor de su tiempo para llevarlo al lugar más cercano para que le atienda sus heridas. Arriesgarse un poco a bajarse por allí para ayudar a las personas. Que mi vecino o mi vecina tiene este problema, pero no, es noche y yo no quiero que me molesten. Vecino, a la hora que ocupe, vecina, a la hora que necesite, si hay alguna emergencia, llámeme, nos vamos al hospital. ¿Por qué será que muchas personas ahora en la actualidad
no les interesa invertir un poco de su tiempo y su dinero en las demás personas? Pero el Señor Jesús nos trae una hermosa enseñanza. Seamos prójimo. Ya no te preguntes tanto quién es mi prójimo para yo amarle como a mí. No, ahora mejor tú sé prójimo de alguien. Tú sé prójimo de alguien y ponte tú también en su lugar. No esperes que cuando tú veas a tu prójimo, No, ¿de quién voy a ser prójimo? Pero también me quiero poner en su lugar. No como si yo estuviese, no como si yo fuese en mi situación actual, sino poniéndome como él en su situación actual. Voy a buscar a alguien de quien yo ser prójimo. Buscar a alguien con quien actuar de misericordia. ¿Que me tomará 2-3 horas de mi noche? No importa. Vámonos al hospital. Que por allí mi llanta me ayuda, vámonos ahorita. Vámonos con el llantero y nos la traemos y la volvemos a poner. No cuesta nada actuar de buena fe, actuar con fraternidad, con solidaridad, con amistad. ¿Qué cuesta ayudar a las personas? Las personas hoy en día, muchos en gran manera lo han dejado de hacer. Esperemos que este mensaje de nuestro Señor Jesús trascienda a cerca de 2000 años, porque esta palabra fue dicha cerca de 2000 años atrás, pero que sigue viva y que puede ayudar a muchas personas independientemente de la religión, creencia política, estatus social. Hay que ver de quién ser prójimos y amarlos como a nosotros mismos, ponernos nosotros en su lugar, vivir el momento. No importa que Él después no use de misericordia conmigo, no importa que alguna vez yo tenga una urgencia y no me ayude. Bueno, yo lo hice como si fuese yo mismo, como si yo mismo hubiera estado en ese lugar, pero no por esperar algo a cambio. Pero sin duda, lo que usted haga, si usted obra bien, si usted obra con misericordia, si usted obra con amor, con fraternidad, con solidaridad hacia otra persona, téngalo en cuenta que no lo echará en saco roto. Una, ¿por qué? Porque Dios bendice. Otra, porque usted ayudará a cambiar a la humanidad. Lo esperamos en nuestro programa Estudiando las Sagradas Escrituras. Lo invitamos a que siga en nuestro canal. La paz de Dios quede con usted y el Señor les bendiga.